Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides suscribirte y dejar tu like si te está gustando la dinámica y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, comenzaremos la tercera y última temporada de la serie Ejércitos de la Antigüedad, donde trataremos los principales ejércitos del periodo tardoantiguo, empezando, como no podía ser de otro modo, por el ejército romano durante el Alto Imperio. Pues bien, el ejército romano sabemos que fue uno de los más exitosos de la historia del mundo y sus soldados eran temidos con razón por su entrenamiento, disciplina y resistencia. Como resultado, el ejército era un actor importante en la política romana y mantener su lealtad era una tarea esencial para cualquier emperador. El Imperio Romano fue creado y controlado por sus soldados. El núcleo del ejército eran las legiones, que no tenían igual en cuanto a entrenamiento, disciplina y capacidad de combate. Cuando Augusto llegó al poder, el ejército contaba con 60 legiones. Cada una de ellas se dividía en 10 cortes de hasta 480 hombres. La duración mínima del servicio de un soldado en el siglo I después de Cristo era de 20 años. Cada legionario portaba una espada corta, llamada gladius, que era su principal arma. También llevaban un pilum, que era una jabalina, un casco, una armadura, un escudo y una mochila con provisiones. Los soldados estaban rigurosamente entrenados para marchar largas distancias, luchar en formaciones precisas y matar con pericia con todas las armas que llevaban. Los destinos más duros para los soldados eran los fronterizos del Imperio Romano, donde estos nunca tenían suministros suficientes, se enfrentaban a tribus locales hostiles y debían soportar tediosas rutinas. Cuando se retiraban, todos los legionarios tenían derecho a una parcela de tierra para cultivar. Los soldados esperaban con impaciencia esta generosa recompensa por toda una vida de leal servicio a Roma. A pesar de las penurias, muchos de los que habían sido destinados a lugares fronterizos como por ejemplo Britania, se establecieron allí, tomando parcelas de tierra cerca de las remotas fortalezas romanas. Pero Roma no siempre pudo cumplir la importante promesa de la tierra. En el año 14 después de Cristo, justo después de que Tiberio se convirtiera en emperador, estalló un motín entre las legiones de Europa Central. Los soldados se quejaban de que Roma no cumplía el espíritu de su promesa. La duración del servicio, unida a las pruebas de la vida militar, hizo que los soldados desarrollaran una profunda camaradería y estas quejas calaron hondo en otros soldados. El motín cobró impulso y algunos soldados empezaron a mostrar sus cicatrices, otros saquearon y mataron a sus oficiales. Vamos, que un motín grave en el ejército suponía un desastre esencial para cualquier emperador, cuyo poder, tanto en casa como en el extranjero, se basaba en el control militar. Tiberio envió a Germánico, su sobrino, para hacer frente a este problema antes de que se agravara. Fue una buena elección, porque Germánico era un general popular y carismático, al que los soldados respetaban como a uno de los suyos. Su hijo Calígula había nacido en un campamento militar y era tratado como la mascota de las legiones romanas. Al principio, la llegada de Germánico y su familia pareció un gran error. Temiendo más violencia, envió lejos a su mujer y a su hijo. Avergonzados, los soldados le rogaron que regresara. El motín casi había terminado. Había enseñado una lección importante, que la lealtad al ejército era esencial para que el imperio existiera, pero que esa lealtad no podía darse por sentada, como descubrirían los futuros emperadores. Aunque los soldados eran leales a su emperador, esta lealtad no era nada comparada con la que las legiones, y es por eso que el ejército siempre tuvo gran importancia política. Un ejército descontento era un enemigo poderoso y un comandante popular era una amenaza potencial. Pues bien, yendo a los antecedentes tardorrepublicanos, a partir del año 100 a.C. se abandonó el manípulo y en su lugar una legión se dividió en 10 cohortes de 4 a 500 hombres, que seguirían siendo la unidad táctica romana básica. En este periodo, las legiones también adoptaron nombres e identidades permanentes y fueron equipadas por el Estado. En el 167 a.C. había 8 legiones, pero en el 50 este número había aumentado hasta unas 15. En torno al año 31 a.C., Augusto creó por primera vez un ejército permanente y totalmente profesional, con un mando central y una estructura logística, lo que se tradujo en una fuerza permanente de 300.000 soldados que allanó el camino para los enormes ejércitos de siglos posteriores, en los que había entre 25 y 30 legiones en todo el imperio. En el año 6 después de Cristo, el emperador Augusto también creó un tesoro específico para el ejército, que se financiaba con impuestos y permitía un sistema de prestaciones de jubilación. Otra de las políticas de Augusto era garantizar la lealtad, restringiendo cuidadosamente los puestos de mando de la camarilla imperial. Todas las tropas juraban lealtad, que era el sacramentum, al propio emperador. Este era un factor importante para garantizar la lealtad, pero también fomentaba la disciplina, por la que las fuerzas armadas romanas se habían hecho famosas desde principios de la República y que era directamente responsable de muchas victorias en el campo de batalla. La disciplina se garantizaba
garantizaba además mediante un sistema de recompensas y castigos. Los soldados podían recibir distinciones, dinero, botín y ascensos por mostrar valor e iniciativa. Sin embargo, la falta de recompensas y un servicio excesivamente largo sin permiso podían causar quejas que a veces desembocaban en motines. Los castigos adoptaban muchas formas y podían aplicarse por la disidencia motinada, pero también por la falta de valor en la batalla. En particular, el castigo de diezmación solía reservarse para la cobardía. Por ejemplo, abandonar el cuerpo de un comandante caído. Se echaban a suertes y 1 de cada 10 hombres moría apaleado por los otros 9. Otros castigos incluían la pérdida del botín, la paga o el rango, la flagelación, la baja deshonrosa, la venta como esclavo e incluso la ejecución. El principio era que, al romper el juramento de fidelidad, se perdían todos los derechos. Los comentarios de Julio César sobre la guerra de las Galias describen la atención del gran comandante a la logística, la decisión y la apariencia de confianza y su efecto positivo en la moral de las tropas. También deja constancia de la importancia de la innovación, el patriotismo, la disciplina y la fortuna. Además, un comandante podía reforzar en gran medida sus posibilidades de éxito antes de la batalla, recabando información militar del enemigo a partir de cautivos, disidentes y desertores. Los comandantes podían celebrar consejos de guerra con sus oficiales para presentar y debatir estrategias de ataque y aprovechar la experiencia de los veteranos en campaña. Sería una combinación de todos estos factores lo que aseguraría el dominio militar romano durante siglos. Hubo derrotas importantes en el camino, pero es interesante observar que los comandantes a menudo escapaban a las repercusiones de su incompetencia militar y solían ser los soldados quienes cargaban con la culpa de la derrota. Por lo general, los comandantes preferían un ataque agresivo y frontal, aunque precedido de un reconocimiento adecuado por parte de una vanguardia exploradora de tropas, mientras que también se utilizaban tácticas de terror y venganza para someter a las poblaciones locales, una estrategia mezclada con la clemencia, que era aceptar rehenes y promesas de paz por parte del enemigo. A partir del siglo I a.C. aumentó el uso de fortificaciones y atrincheramientos en el campo de batalla. Durante el Alto Imperio, la defensa de las fronteras del imperio se convirtió en una prioridad y condujo a la fortificación de ciudades y a un despliegue más móvil de pequeñas unidades de tropas, conocidas como vexilaciones, de entre 500 y 1000 hombres. Esto se debió en gran medida a que las fuerzas enemigas desconfiaban de los ataques frontales con los formidables romanos, por lo que preferían las tácticas de guerrilla. Respecto a la guerra naval romana, las flotas estaban al mando de un prefecto nombrado por el emperador. El capitán de una nave tenía rango de centurión o el título de trierarchus. Las flotas tenían su base en puertos fortificados como Portus Julius en Campania, que incluía puertos artificiales y lagunas conectadas por túneles. Las tripulaciones de sus naves militares eran en realidad más soldados que marineros, ya que debían actuar como tropas terrestres con armas ligeras en caso de necesidad. Por lo general, se reclutaban localmente y se extraían de las clases más pobres, pero también podían incluir prisioneros de guerra y esclavos. En definitiva, las fuerzas armadas de Roma suponían el mayor gasto del Estado, pero el territorio, los recursos, la riqueza y los esclavos capturados, así como la posterior necesidad de defender las fronteras, hicieron que la guerra fuera una preocupación romana inevitable. Se podía disfrutar de grandes éxitos en batalla, pero también las derrotas podían sacudir los cimientos de Roma, ya que los oponentes capaces empezaron a utilizar las estrategias ganadoras de Roma en su propio beneficio. Además, a medida que la destreza militar de Roma se hacía más y más conocida, a los militares romanos les resultaba cada vez más difícil enfrentarse directamente al enemigo. Sin embargo, a lo largo de muchos siglos y a través de los 3 continentes, los romanos habían demostrado que un ejército bien entrenado y disciplinado, si era plenamente explotado por comandantes dotados, podía cosechar grandes recompensas, y no sería hasta un milenio después de su caída cuando la guerra volvería a la escala y profesionalidad que Roma había aportado al campo de batalla. En esta ocasión, traeremos un nuevo capítulo de la serie Ejércitos de la Antigüedad, tratando al ejército romano de los últimos siglos del Imperio, dando así fin a la aparición de Roma en la serie, dividida en los 4 episodios que engloban la monarquía, la república, el Alto Imperio y el que trataremos hoy, el Bajo Imperio. Pues bien, el ejército romano sufrió cambios drásticos en la Antigüedad tardía. Las guerras civiles y los conflictos externos condujeron a la creación de nuevas legiones, mientras que las ya existentes se dividieron o disolvieron. Aunque aumentó el número de legiones, estas eran mucho más pequeñas. Los ejércitos de campaña contaban con entre 1000 y 2000 efectivos, mientras que las unidades de caballería rondaban los 600. Aunque las fuentes varían, a finales del siglo IV después de Cristo había al menos 132 legiones, además de auxiliares y diversos numeri. La Notitia Dignitatum, que data del 395 después de Cristo, reconocía 180 legiones. En cambio, en tiempos de Trajano, entre el 98 y el 117 después de Cristo,
Cristo, cuando la extensión del Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor, las legiones solo contaban con una treintena. Algunas de estas legiones del reinado de Trajano seguían existiendo en el siglo V después de Cristo, aunque a menudo como guardias fronterizas, la segunda legión trajana, la séptima gémina y la cuarta gálica. Gillian Clark, en su libro de la Antigüedad Tardía, escribió que la Antigüedad Tardía fue testigo de la caída de Roma y de su supervivencia. Para él, la Antigüedad Tardía fue un conflicto de valores y una competición por los recursos, cuyo comienzo es difícil de definir. Sostiene que se podría argumentar válidamente a favor de una serie de momentos críticos en los que se puso en tela de juicio la defensa de Roma. Se podría argumentar a favor del reinado del emperador y filósofo romano Marco Aurelio y su guerra contra los bárbaros del norte. Otra posibilidad sería tras la muerte de Septimio Severo, en el siglo III después de Cristo, a comienzos para ser exactos, y el comienzo del descontento político y por último el reinado de Constantino, a comienzos del siglo IV, que fue el primer emperador cristiano. Sin embargo, la mayoría de los historiadores sostienen que la elección ideal es la transición del principado al dominado, el reinado de Diocleciano, entre el 285 después de Cristo y el 305. Tras años de desorden durante la crisis del siglo III, Diocleciano fue capaz de restaurar cierta apariencia de paz y estabilidad. Reconoció que la enorme extensión del imperio había dificultado su gobierno. Para corregir esta situación, creó la tetrarquía, una división del imperio en una parte oriental y otra occidental, cada una gobernada por un Augusto y un César. Viendo la necesidad de ingresos adicionales para financiar sus cambios, reorganizó el sistema tributario. Con la reestructuración del gobierno romano y la administración provincial, se produjeron grandes cambios en el ejército. Para reducir la posibilidad de revueltas en las provincias remotas, el emperador duplicó el número de provincias de 50 a 100. A continuación, organizó estas nuevas provincias en 12 diócesis gobernadas por vicarios sin responsabilidades militares. Esas funciones fueron asignadas a los comandantes militares, aunque el tiempo pondría a prueba el sueño de Diocleciano. Finalmente, se logró la estabilidad. Aparte de las dificultades con la economía del imperio y la seguridad de las fronteras, Diocleciano estaba preocupado por el continuo crecimiento del cristianismo. A medida que aumentaba su número, el problema seguía creciendo. Desde la época del emperador Nerón, los emperadores consideraban el cristianismo una amenaza para los valores tradicionales de la religión romana. Los cristianos simplemente se negaron a rendir homenaje a los dioses romanos y fueron perseguidos bajo Diocleciano. Fue la conversión de Constantino al cristianismo la que puso fin a gran parte de la opresión y trajo la tolerancia. Con una victoria contra su último oponente Licinio en la batalla de Crisópolis, Constantino reunificó el imperio y se convirtió en el único emperador. A pesar de varios de los proyectos de construcción que instituyó, Constantino se dio cuenta de que Roma no era la ciudad que quería como capital, estaba decayendo y ya no era un lugar práctico para una capital, por lo que el nuevo centro económico y cultural estaba en Oriente y Constantino y sus sucesores reinarían desde una nueva capital, Constantinopla. Asediados por los bárbaros invasores de Occidente, Roma sufrió una serie de desastrosas derrotas. Estas derrotas provocaron una disminución crucial de la mano de obra esencial. El número de voluntarios había disminuido constantemente, por lo que se hizo necesaria la conscripción. Para satisfacer esta pérdida, el ejército recurrió a los bárbaros, que se habían asentado en la frontera romana en busca de reclutas. A diferencia de los primeros tiempos del Principado, la ciudadanía romana ya no era un requisito para alistarse en el ejército. Llegó un momento en que incluso se reclutaba a prisioneros de guerra. Los dirigentes romanos habían permitido a los godos asentarse en tierras romanas, pero a cambio de un precio. A cambio de tierras y provisiones, debían proporcionar soldados al ejército romano, pero los godos acabarían resistiendo y derrotando a los romanos en la batalla de Adrianópolis, en el 378. Esta guerra siguió causando estragos en la frontera romana y finalmente en el 382 el emperador Teodosio I y los godos llegaron a un acuerdo en el que se concedían tierras a cambio de soldados para servir en el ejército romano. El ejército romano dependía cada vez más de los bárbaros, que también podían ascender en el escalafón. Por ejemplo, la madre del gran comandante Estilicón era romana, pero su padre era vándalo. Con el tiempo, algunos de los reclutas bárbaros servían a las órdenes de sus propios jefes tribales. El tiempo de servicio, sin embargo, seguía siendo el mismo que en el Principado, de 20 a 24 años. Gran parte de lo que se sabe de las legiones de la Antigüedad Tardía procede de los 40 capítulos de la Notitia Dignitatum, una lista ilustrada de todos los oficiales militares y cívicos romanos. La llevaba un notario jefe, un primicerius notarium. Estaba dividida en dos partes, Oriente y Occidente, y proporcionaba el número de prefectos, pretorianos, los magister militum, los dignatarios de la corte, los gobernadores provinciales y las legiones bajo su mando. El tamaño exacto del ejército romano durante la Antigüedad Tardía varía de una fuente a otra. Sin embargo, las estimaciones oscilan entre 400 y 600.000 efectivos.
Con el aumento del número de provincias bajo las revisiones de Diocleciano, surgieron varias legiones nuevas. Algunas de ellas procedían de la escisión de legiones ya existentes, mientras que otras eran ya de nueva creación. A principios del siglo IV había diferentes tipos de legiones. Solo había 2 docenas de legiones de élite palatina. La mayoría eran limitanei o comitatenses. Los limitanei se encargaban de las guarniciones sobre el terreno y de la seguridad fronteriza de las provincias. Mezcla de legiones, caballería y alas. Los limitanei, al mando de un dux, constituían la primera línea de defensa frente a una amenaza exterior. No eran campesinos soldados, como a menudo se les ha descrito. Muchos de sus nombres recordaban a las antiguas legiones, la tercera Cirenaica, la 15 Apolinaris, la 12 Fulminata, etc. Sin embargo, había varias legiones nuevas que llevaban el nombre de una provincia, un emperador o un dios, la primera Póntica, la cuarta Pártica, la primera Ilírica, etc. Ocasionalmente, unidades de los limitanei se unían a los ejércitos de campaña, recibiendo el nombre de pseudocomitatenses. Aunque más numerosos, los comitatenses o soldados del séquito no estaban vinculados a ninguna provincia en particular y a menudo se utilizaban como reservas estratégicas móviles, desplazándose allí donde se les requería y estaban a disposición del emperador. Más equipados y mejor pagados, su organización era diferente. 2 de los 5 ejércitos orientales permanecían bajo el mando del emperador, al mando de un magister militum o maestro de soldados, mientras que los 3 ejércitos regionales restantes estaban estacionados en otros lugares, uno en Oriente, otro en los Balcanes y otro en Iliria. Tanto los limitanei como los comitatenses disponían de escuadras navales cuando era necesario. La infantería romana seguía siendo la columna vertebral del ejército, pero su aspecto había cambiado. Mientras que los legionarios romanos seguían llevando armadura coraza de cota de mallas y escamas, la lorica segmentata había desaparecido. Hay pruebas de legionarios que vestían una larga cota de malla con mangas y capucha. Unos pocos aún llevaban el casco de estilo intercisa, y algunos tenían un casco llamado Spangelhem, una cazoleta hecha de 5 a 6 segmentos separados sujetos con una correa de metal. Los legionarios seguían llevando un gran escudo ovalado o redondo. El armamento incluía una lanza o jabalina, más largas que el pilum original, con la larga espata sustituyendo al gladius, y llevaban pequeños dardos lastrados para lanzar. La caballería ligera utilizaba una jabalina y pequeños dardos. En batalla, la infantería manejaba una catapulta móvil montada en un carro. Utilizada con mayor énfasis que en el pasado, la caballería ganó importancia. Al igual que la infantería, había experimentado una serie de cambios significativos. Tomando lecciones de la antigua guerra persa y copiando a los catafractos partos, la caballería vio la llegada de los clibanari, en los que tanto el caballero como el jinete llevaban armadura de cota de malla de hierro. Y también hubo nuevas unidades de arqueros a caballo. El caballo y el jinete con armadura eran más comunes en Oriente. El grueso de la caballería restante se utilizaba principalmente para acciones de choque. Aunque los persas utilizaban también elefantes y camellos, los romanos nunca tuvieron mucho éxito con ellos. Pues bien, en esta ocasión toca continuar la serie Ejércitos de la Antigüedad, tratando el conglomerado militar persa sasánida de la tardoantigüedad. Pues bien, la sociedad iraní, bajo los sasánidas, se dividía en 4 grupos: sacerdotes, guerreros, funcionarios del Estado y artesanos y campesinos. La segunda categoría abarcaba a príncipes, señores y a la aristocracia terrateniente, y a ellos pertenecía uno de los 3 grandes pilares del imperio, Adur-Guznab en Sikh. Con un claro plan militar destinado al renacimiento del imperio iraní, Ardashir I formó un ejército permanente que estaba bajo su mando personal y sus oficiales estaban separados de los sátrapas y de los príncipes y nobleza locales. Ardashir había empezado como comandante militar de Daragred, una ciudad persa, y era conocedor de la historia militar antigua y contemporánea, de la que se benefició, como demuestra la historia, sustancialmente. Restauró las organizaciones militares aqueménidas, conservó la caballería parta y empleó armaduras y motores de asedio de nuevo cuño, creando así un ejército permanente que sirvió a sus sucesores durante más de 4 siglos y defendió Irán contra los nómadas de Asia Central y los ejércitos romanos. La columna vertebral del Spa, que era el ejército persa, era su caballería pesada, en la que todos los nobles y hombres de alto rango se sometían a duros servicios y se convertían en soldados profesionales mediante el entrenamiento militar y la disciplina, a través del ejercicio constante en la guerra y las maniobras militares. A partir del siglo III, los romanos también formaron unidades de caballería pesada de tipo oriental a quienes llamaban clibanari, de los que hablamos en nuestro vídeo anterior. Todas las compañías de caballería estaban vestidas de hierro y todas las partes de sus cuerpos estaban cubiertas con gruesas placas tan ajustadas que las articulaciones rígidas se ajustaban a las de sus miembros, y las formas de rostros humanos estaban tan hábilmente ajustadas a sus cabezas que, como todo su cuerpo, estaba cubierto de metal. Las flechas que caían sobre ellos solo podían alojarse donde podían ver un poco a través de pequeñas aberturas frente a la pupila del ojo o donde atravesaban
través de la punta de su nariz podían respirar un poco. Algunos de ellos, armados con picas, permanecían tan inmóviles que se diría que estaban sujetos con abrazaderas de bronce. También es interesante el hecho de que el tratado bizantino más importante sobre el arte de la guerra, el Strategikon, también escrito en este periodo, exige el mismo equipamiento a un jinete fuertemente armado debido a la progresiva orientalización del ejército romano, hasta el punto de que en el siglo VI los usos militares de los romanos y los persas se asimilaban cada vez más, de modo que los ejércitos de Justiniano y del persa Khosrou son ya muy parecidos entre sí, y de hecho las literaturas militares de ambos bandos muestran fuertes afinidades e interrelaciones. El equipo de un jinete sasánida fuertemente armado era el siguiente: casco, cota de malla, coraza, cota de malla, guantelete, faja, musleras, lanza, espada, hacha de guerra, maza, un carcaj con 2 arcos y 2 cuerdas de arco, 30 flechas, 2 cuerdas de arco adicionales, una lanza y una armadura de caballo. Algunos han añadido un lazo, llamado camán, o una honda con piedras. El cuerpo de élite de la caballería se hacía llamar los inmortales, que evidentemente contaban, como sus homónimos aqueménidas, con 10.000 hombres. Los sasánidas no formaban una caballería ligera, sino que empleaban como aliados o mercenarios a tropas de tribus guerreras que luchaban bajo las órdenes de sus propios jefes y realizaban la función de caballería ligera. Destacaban los gelanios, albanios, heftalitas, cusanos, etc. La infantería se llamaba paigán y estaba formada por los arqueros y los soldados rasos. Los primeros se protegían con un escudo curvo oblongo cubierto de mimbre y cuero crudo. Avanzaban en orden cerrado y lanzaban al enemigo una lluvia de flechas. Los soldados de a pie se reclutaban entre los campesinos, no recibían paga y servían principalmente como pajes de los guerreros a caballo. También eran los encargados de atacar las murallas, excavar minas y cuidar del tren de bagajes, siendo sus armas principalmente una lanza y un escudo. Es decir, era un poco una infantería ligera de puta mierda, hablando en plata. La caballería estaba mejor apoyada por elefantes de guerra, con aspecto de torres andantes, que podían causar desorden y daños en las filas enemigas en campos abiertos y llanos. Los sasánidas no utilizaban carros de guerra. Sin embargo, a diferencia de los partos, los iranios organizaron una eficaz máquina de asedio para reducir las fortalezas y ciudades amuralladas enemigas. Aprendieron este sistema de defensa de los romanos, pero pronto llegaron a igualarlos no solo en el uso de máquinas de asedio ofensivas, como escorpiones, balistas, arietes y torres móviles, sino también en los métodos de defensa de sus propias fortificaciones contra tales artefactos, mediante catapultas, lanzando piedras o vertiendo líquido hirviendo sobre los atacantes. La organización del ejército sasánida no está del todo clara, y ni siquiera es seguro que prevaleciera una escala decimal, aunque títulos como Hazarmard podrían indicar un sistema semejante. Sin embargo, la fuerza proverbial de un ejército era de unos 12.000 hombres. La fuerza total de los guerreros registrados en el 578 era de 70.000. El ejército estaba dividido, como en la época de los partos, en varios gunds, cada uno de ellos compuesto por un número de drafts, que eran unidades con estandartes particulares, cada uno de ellos formado por algunos wasts, que eran subunidades. El estandarte imperial era el drafts Acabian, un emblema talismánico que acompañaba al rey de reyes o al comandante en jefe del ejército que se situaba en el centro de sus fuerzas y dirigía los asuntos del combate desde la elevación de un trono. Al menos desde la época de Khosrou a Nosiraban, parece haberse favorecido un sistema jerárquico de 7 grados en la organización del ejército. El título militar más elevado era el de Arjer, prerrogativa de la familia sasánida. Buena parte de lo que se sabe del ejército sasánida data de los siglos VI y VII, cuando se establecieron 4 cuerpos principales. Los soldados se alistaron como funcionarios del Estado que recibían paga y subsidios, así como armas y caballos, y muchas zonas fronterizas vulnerables fueron guarnecidas por tribus belicosas reasentadas por el Estado. Las fuentes son especialmente ricas en relatos sobre el arte de la guerra sasánida porque existía una importante literatura militar, cuyos rastros se encuentran en el Shahnameh, un resumen de un capítulo de la Avesta sasánida titulado Artestarestan, que significa Código Guerrero. Este era un manual completo para los militares. Describía detalladamente las normas sobre reclutamiento, armas, armaduras, caballos, equipos, adiestramiento, rangos y paga de los soldados y provisiones para ellos. También proporcionaba valiosas instrucciones sobre táctica, estrategia y logística. Ordenaba, por ejemplo, que la caballería se situara al frente, que los arqueros zurdos capaces de disparar a ambos lados se colocaran en el ala izquierda, que debía permanecer defensiva y servir de apoyo en caso de avance enemigo, que el centro se situara en un lugar elevado para que sus dos partes principales, es decir, la línea principal de caballería y la menor de infantería detrás de ellos, pudieran resistir las cargas enemigas con mayor eficacia y que los hombres se alienaran de tal forma que tuvieran el sol y el viento a sus espaldas. Las batallas solían decidirse cuando la caballería de choque de la primera línea cargaba contra las filas opuestas con lanzas pesadas, mientras que los arqueros daban apoyo descargando tormentas de flechas. El centro, donde el comandante en jefe ocupaba su posición en un trono,
romano era defendido por las unidades más fuertes. Dado que el hecho de llevar escudo a la izquierda hacía que el soldado no pudiera usar sus armas a la izquierda, la derecha se consideraba la línea de ataque y cada bando intentaba flanquear al enemigo desde esa dirección, es decir, a la izquierda del oponente respectivo. De ahí que el ala izquierda se fortaleciera, pero se le asignara un papel defensivo. La principal debilidad del ejército iraní era su falta de resistencia en el combate cuerpo a cuerpo. Otro defecto era la excesiva dependencia de los iranios de la presencia de su líder. En el momento en el que el comandante caía o huía, sus hombres cedían independientemente del curso de la acción. Durante el periodo sasánida, la antigua tradición del combate individual se desarrolló hasta convertirse en un código firme. En el año 421, el emperador Bahram V se opuso a un ejército romano, pero dio la guerra por perdida cuando su campeón, en combate singular, fue abatido por un godo del bando romano. Este tipo de duelos están representados en varios relieves rupestres sasánidas y en un famoso camafeo de París que representa al emperador Sapur I capturando a Valeriano. Los emperadores eran conscientes de su papel como líderes militares. Muchos participaron en batallas y algunos murieron. El libro ilustrado de los reyes sasánidas los mostraba como guerreros con lanza o espada. A algunos se les atribuye la redacción de manuales de tiro con arco y se sabe que llevaban relatos de sus campañas. Aunque la caballería pesada demostró su eficacia contra los ejércitos romanos, era demasiado lenta y regimentalizada para actuar con toda su fuerza contra la ágil e imprevisible caballería de armas ligeras y los rápidos arqueros a pie. Los persas, que a principios del siglo VII conquistaron Egipto y Asia Menor, perdieron batallas decisivas una generación más tarde cuando les atacaron los árabes, ágiles y ligeramente armados, acostumbrados a las escaramuzas y a la guerra del desierto. Contratar mercenarios árabes o iraníes orientales con armas ligeras podría haberles servido mucho mejor, pero continuaron con su ortodoxia tradicional y finalmente fueron derrotados por los árabes y los musulmanes. En esta ocasión, toca continuar la serie de ejércitos antiguos tratando a los pueblos germánicos de la tardoantigüedad, que invadieron el Imperio Romano durante los siglos IV y V. Pues bien, los godos, gépidos, vándalos y burgundios eran grupos germánicos orientales que aparecen en los registros romanos de la antigüedad tardía. En ocasiones, estos grupos combatieron o se aliaron con el Imperio Romano, los hunos y diversas tribus germánicas. El tamaño y la composición social de sus ejércitos sigue siendo a día de hoy controvertido. En el siglo III, algunos pueblos germánicos del Báltico, asociados a la cultura Wielbark, siguieron los ríos Vístula, Bug y Dniester y se asentaron entre los dacios, sármatas, bastarnaos y otros pueblos de las estepas del Mar Negro. Estos pueblos germánicos dieron su nombre y su lengua al pueblo godo, que surgió en el siglo III. Al mismo tiempo, otros pueblos germánicos del Báltico siguieron otras rutas comerciales hacia las llanuras del Danubio Medio, los vándalos, o el río Meno, los borgoñones. Los nómadas a caballo con ejércitos de caballería armados con arcos, entre los que se encontraban los sármatas o roxolanos, dominaban desde hacía mucho tiempo las llanuras al norte del Danubio y las estepas al norte del Mar Negro, desde aproximadamente el año 1200 a.C. Los godos y los vándalos eran principalmente agricultores con ejércitos de infantería. En algunas zonas, estos sármatas, tafilíes y alanos conservaron su dominio hasta la llegada de los hunos. A finales del siglo III, el pueblo godo se había dividido en varios grupúsculos, entre los que destacamos los visigodos y los ostrogodos. Otros pueblos a destacar eran los tervingios, que vivían entre el Danubio y los Cárpatos, al oeste del río Dniester, y los gretungos, y posiblemente otros grupos que vivían al este del río Dniester. Jordanes, historiador de mediados del siglo IV, describe un gran reino gretungo a finales del siglo IV, pero Ammianus Marcellinus, historiador de finales del siglo IV, no lo recoge. Pues bien, hablando de los ejércitos godos, estos se componían principalmente de infantería pesada equipada con escudo, espata o escramasax, y ocasionalmente francisca y pica en formación de cuña, con una fuerza de caballería pesada de apoyo equipada con lanza y espada. Para un noble godo o vándalo, la armadura más común era una camisa de malla que a menudo llegaba hasta las rodillas y un casco de hierro o acero, a menudo de estilo romano. Algunos de los guerreros más ricos podían llevar una coraza laminar sobre la cota de malla, así como grebas entablilladas y bambraces en los antebrazos y las patas delanteras. La sociedad goda se enfrentó a luchas internas y ataques hunos desde finales del siglo IV. Como resultado, varios grupos buscaron refugio en el Imperio Romano. Dos de estos grupos fueron los tervingios y los reutungos, que absorbieron a grupos más pequeños y consiguieron la independencia dentro del Imperio Romano. Otro grupo, los godos de Crimea, sobrevivió en el Mar Negro. Los vándalos y los burgundios compartieron historias similares. Por su parte, los reinos visigodo y borgoñón de la Galia cayeron ante las invasiones francas de Clodoveo a principios del siglo VI. El reino vándalo del norte de África y el reino ostrogodo de Italia e Iliria cayeron ante las invasiones bizantinas de Justiniano a mediados del siglo VI también. El reino visigodo de Hispania sobrevivió
volvió, a pesar de perder la mayor parte de su antiguo territorio galo, hasta la conquista islámica de Hispania a principios del siglo VIII. Los ejércitos de estos reinos godos no eran permanentes, sino que eran levas y voluntarios que simplemente eran llamados a armas cuando se daba la necesidad. La mayoría regresaba a sus granjas al cabo de un tiempo y luchaban a pie como infantería, aunque algunos de ellos tenían caballos y funcionaban evidentemente como caballería pesada. Al igual que sus oponentes romanos, la mayoría de los soldados llevaban lanzas arrojadizas y escudos, aunque también se utilizaban espadas y arcos. A diferencia de sus oponentes romanos, pocos podían permitirse una armadura metálica. Volviendo atrás, las tribus góticas de los siglos III y IV no podían igualar la población y la extensión del Imperio Romano. Los tervingios del siglo IV se asentaron en unos 100.000 kilómetros cuadrados entre los Cárpatos, el río Olt, el Danubio y el Prut. Para ponernos en contextos, en números redondos, el Imperio Romano de Oriente ocupaba 1.500.000 kilómetros cuadrados. La destrucción de un ejército godo, además, dejaría a su tribu vulnerable ante los ataques romanos, y la destrucción de un ejército romano podía ser contrarrestada por otros ejércitos romanos que se desplazaran a la zona de guerra, como ocurrió después de Adrianópolis. Por lo tanto, los ejércitos godos de los siglos III y IV no podían correr tantos riesgos como los ejércitos romanos. Respecto a la defensa de sus asentamientos, el pueblo godo vivía en ciudades agrícolas no amuralladas a lo largo de los principales ríos. Estos asentamientos eran vulnerables a los ataques romanos, unos u otros, incluso por parte de pequeños grupos de asaltantes o saqueadores. Valente y el ejército romano invadieron las tierras de los tervingios entre el año 367 y el 369. Atanarico y sus partidarios evitaron la batalla. Su ejército abandonó las llanuras danubianas y se retiró a los Cárpatos. Los godos no pudieron derrotar a los romanos en la batalla ni defender sus hogares. También se sabe de la existencia de asaltantes alanos y hunos que atacaron varias tierras godas en la década del 370, como por ejemplo las tierras tervingias hacia el 375. Atanarico y sus hombres esta vez sí buscaron la batalla. El ejército godo se reunió en el río Dniester con unidades de vanguardia exploradoras a 30 kilómetros por delante. Los incursores hunos evitaron a los exploradores y atacaron al ejército principal por la noche. Esto supuso una vasta derrota para las tropas godas. A la hora de atacar el territorio romano, sabemos que estos fortificaron la mayoría de sus ciudades y guarniciones fronterizas entre los siglos III y IV. Los asentamientos fortificados estaban relativamente a salvo de los ataques godos debido a la escasa técnica de asedio de estos pueblos. Los atacantes godos podían elegir objetivos no fortificados entre los que se encontraban muchas ciudades en el siglo III, pero que en general se limitaban a pequeñas ciudades y villas en el siglo IV. A medida que se fortificaban más ciudades, alternativamente podían atacar objetivos fortificados, confiando la sorpresa en la traición o en la guerra de asedio que fueron perfeccionando con los años. Respecto a las armas y armaduras que tratamos antes, pero de manera bastante resumida, en general había poca diferencia entre los soldados germánicos y los romanos bien armados. Además, muchos soldados germánicos y godos sirvieron en las fuerzas romanas. De hecho, el ejército romano era más capaz de equipar a sus soldados que los ejércitos germánicos. Las representaciones tardorromanas, como los monumentos propagandísticos, las lápidas, las tumbas y el fresco del Éxodo, muestran a menudo soldados tardorromanos con una o dos lanzas, y una lápida muestra un soldado con 5 jabalinas más cortas. Las pruebas arqueológicas procedentes de enterramientos romanos y depósitos de pantano escandinavos muestran puntas de lanza similares, aunque rara vez se conservan los astiles. Aparte de la tradicional cota de malla y la armadura de escamas de los ejércitos romanos, también se sabe por hallazgos arqueológicos que los godos y los vándalos utilizaban comúnmente armaduras laminares. Esta armadura, compuesta por placas de metal superpuestas y unidas entre sí, era más rígida que la cota de malla o la coraza de escamas y ofrecía una protección considerablemente mayor contra los traumatismos causados por armas contundentes, como mazas o hachas, utilizadas habitualmente por la caballería pesada de la época. Las representaciones tardorromanas muestran a veces espadas romanas entre las tropas germanas. Las pruebas arqueológicas demuestran que el gladius ha desaparecido para aquella época, por lo que usaban espatas o semiespatas. Gracias a la traducción bíblica de Wulfila, conocemos términos militares góticos del siglo IV que utilizaban para describir al ejército romano del siglo I. Estos términos reflejan la organización militar goda que creció a partir de sus raíces germánicas bajo la influencia romana. Para hablar de la guerra, hablaban del drautinón. Respecto a los soldados o milicianos romanos y germánicos, los llamaban gadrauts. Por otra parte, para describir a los centuriones romanos, mencionaban a los jundafabs. Respecto a las unidades, hargis significaba ejército, y hansa, utilizado para describir una corte romana, en términos germánicos significa una banda de guerreros. Respecto a las armas, estaba el airus, que eran las espadas.
En esta ocasión, toca continuar la serie de ejércitos de la antigüedad, tratando el conglomerado militar de los terroríficos hunos que asolaron Europa durante la tardoantigüedad. Pues bien, ¿qué sabemos de los hunos? Los hunos aparecieron por primera vez a finales del siglo IV, cuando atacaron a las tribus bárbaras que vivían al norte y al oeste del Danubio. Estos bárbaros cruzaron el río y atacaron el Imperio Romano. Trajeron consigo un estilo de guerra que no era del todo desconocido ni para los bárbaros ni para los romanos, aunque ninguno de los dos lo había visto a tan gran escala. Esta descripción de los hunos, también de la pluma de Amiano Marcelino, distorsiona un poco lo que es realidad y ficción sobre los hunos, pero muestra la curiosidad del pueblo romano hacia estos guerreros. Están mal preparados para luchar a pie y permanecen pegados a sus caballos, bestias resistentes pero feas sobre las que se sientan como mujeres para realizar sus tareas cotidianas, comprar o vender, comer o beber, todo lo hacen de día y de noche a caballo, e incluso se inclinan hacia adelante sobre los estrechos cuellos de sus bestias para disfrutar de un sueño profundo y soñador. Cuando tienen que debatir algún asunto importante, dirigen su conferencia en la misma postura. A veces luchan retando a sus enemigos a un combate individual, pero cuando entran en combate y avanzan en manada, profiriendo sus diversos gritos de guerra. Como están poco equipados y sus movimientos son muy bruscos, pueden dispersarse deliberadamente y galopar al azar, infligiendo tremendas amenazas. Esto que acabo de leer es un extracto de la obra de Amiano Marcelino. Pues bien, al principio, los romanos contrataron a los hunos para que les ayudaran a combatir a otras tribus bárbaras que habían atacado sus fronteras. A medida que los hunos se convirtieron en una presencia más permanente en el imperio, los romanos, que antes habían sido incapaces de hacer frente a la velocidad de las invasiones bárbaras, seguían manteniendo el equilibrio de poder en la frontera, aunque este equilibrio se alejaba de ellos. Esto, a su vez, creó una unidad nunca vista entre los visigodos, ostrogodos, vándalos y otros bárbaros para sobrevivir contra estos dos potentes enemigos, romanos y hunos. Contentos al principio con permanecer en las fronteras del antiguo imperio, los bárbaros penetraron cada vez más en territorio romano hasta ocupar el sur de la Galia, España y el norte de África. Sin embargo, incluso antes de que se produjeran estas migraciones finales, en torno al año 405, un gran grupo de hunos, quizás la mayoría de ellos, había dado la espalda a los romanos y comenzó a luchar tanto contra el imperio oriental como contra el occidental. Así pues, muy pronto en la historia de la Alta Edad Media, tanto los bárbaros como los romanos sintieron toda la fuerza del método de los hunos para librar guerras, ya que luchaban de forma muy diferente a estos bárbaros germánicos o a los romanos. Obviamente, parte de esta diferencia radicaba en su actitud, ya que se dice que los hunos luchaban con una confianza y una ferocidad que rara vez se había visto en los soldados antes de esta época. Ciertamente, si Vegecio está en lo cierto, los romanos carecían de ella. Parte de la diferencia también era atribuible al entrenamiento y la disciplina de los hunos. Eran capaces de realizar maniobras militares en el campo de batalla con una velocidad y destreza que solo podían provenir de años de estar a caballo, una característica que Amiano les da en su descripción anterior. Sin embargo, una de las principales razones de la diferencia en el arte de la guerra de los hunos y de los bárbaros o romanos era el uso del arquero a caballo como componente principal de su estrategia y táctica. Pero, ¿qué era lo que hacía a los hunos imbatibles? Pues bien, los hunos utilizaban caballería ligera, todos ellos portando arcos compuestos y algunos también lanzas y espadas. Existe incluso una leyenda sobre una espada sagrada una. Esta caballería casi siempre actuaba como arqueros a caballos, como dijimos antes. No cabalgaban directamente hacia una fuerza contraria con una carga, sino que cabalgaban a su alrededor, disparando a su paso. El escritor contemporáneo Claudiano describe esta táctica. Su doble naturaleza no encajaba mejor con la de los centauros gemelos que con la de los caballos que formaban parte de ellos. Desordenados, pero de una rapidez increíble, a menudo vuelven al combate cuando menos se les espera. Estos soldados eran especialmente hábiles, capaces de disparar sus arcos con gran precisión desde ambos lados de sus caballos a todo galope. También podían disparar por la parte trasera de sus caballos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros mientras se retiraban de un ataque o en caso de retirada. Sus arcos no eran demasiado potentes, desde luego no comparados con los arcos que portaban los soldados bizantinos a pie o los arqueros montados posteriores. Parece que no eran capaces de disparar una flecha capaz de penetrar la armadura de sus oponentes, aunque contra enemigos sin armadura o partes desprotegidas de soldados acorazados, sus flechas de púas podían ser devastadoras. Los hunos solo utilizaban a la infantería como auxiliar. A pesar de la opinión popular contemporánea y moderna de que los arqueros a caballo de los hunos no llevaban armadura, actualmente se cree que sí la llevaban durante los enfrentamientos en el campo de batalla. Sin embargo, los hunos preferían las armaduras de escamas o laminares y no la cota de malla más pesada
pesada que se fue imponiendo a lo largo de los siglos IV y V. Esta preferencia se constataba en varios documentos de la época. Es comentada por varios escritores romanos tardíos que parecen sorprendidos por ello, tal vez indicando que la armadura de escamas no se consideraba tan protectora como la cota de malla en aquella época, o quizás creían que los hunos deberían haber podido permitirse las cotas de mallas. Una respuesta más sencilla podía ser que esta cota estaba más de moda entre los romanos que la armadura de escamas, pero lo contrario sucedía con los hunos. Otro autor también describe a un huno que no llevaba mangas en su armadura de escama, lo que provocó cierta sorpresa. Esto podría indicar una tendencia general, especialmente entre los arqueros a caballo, que pensaban que el peso y el volumen de la armadura les impedía disparar sus arcos con precisión. Sin duda, los hunos usaban armaduras de escamas o sin mangas. Una vez más, no había estandarización. ¿Y qué pensaban las fuentes contemporáneas de la caballería una? A juzgar por sus comentarios anteriores, Ammiano Marcelino no tenía una buena opinión de la belleza de los caballos hunos, ya que decía que eran deformes, aunque parece que tenían mayor estima a sus habilidades, ya que los calificaba de robustos. De su declaración se desprende claramente que sus propietarios valoraban mucho a sus caballos, más conocidos como ponis esteparios. Aparte de los caballos, los hunos tenían unos estándares de belleza extremos para sí mismos. Aunque se sabe poco de los caballos que montaban otras tribus bárbaras que lucharon en estas guerras de principios de la Edad Media o de la tardoantigüedad, se sabe mucho más sobre los caballos hunos, especialmente que eran ligeros, bajos y rápidos. También podían recorrer largas distancias sin cansarse, aunque Ammiano señala en otra parte de su relato que la mayoría de los soldados de caballería hunos viajaban con varios caballos en tiempos de guerra, cambiando de montura con frecuencia para conservar la fuerza de sus caballos. Además, estos caballos de los hunos solían ser yeguas, ya que su leche podía mantener la vida del guerrero en campaña si era necesario. Las yeguas también son más fáciles de controlar que los sementales, y tenían una altura media de 127 centímetros y podían ser ordeñadas de 4 a 5 veces al día, proporcionando 50 gramos de leche en cada ocasión. Pero ¿cómo desaparecieron estos hunos? Pues tras la derrota del rey huno Atila en la batalla de los campos cataláunicos contra los romanos y visigodos comandados por el general Aecio, su fuerza empezó a caer rápidamente. Este líder militar bárbaro es el más temido de todos los que asolaron Roma. Se había visto obligado a dar marcha atrás en una invasión de tierras extranjeras, prácticamente la primera vez que le ocurría algo así a un ejército huno desde el año 405. Atila intentó reagruparse en Hungría, pero incluso después de haberlo hecho, cuando dirigió su ejército hacia el sur, hacia Italia, no pudo recuperar su antiguo estatus militar. Su ejército, obstaculizado más por las enfermedades que por las fuerzas romanas, se vio obligado a dar marcha atrás una vez más. Atila tampoco viviría mucho más. Murió en el 453, tras una noche de borrachera y juerga, informa Jordanes, un historiador de la época. Atila era un hombre cuyos excesos en la vida, más que cualquier actividad militar, provocarían su muerte prematura. A la muerte de Atila siguió una guerra civil entre estos hunos, en la que sus dos hijos se disputaron el liderazgo de la tribu. Los pueblos anteriormente sometidos a los hunos, tanto bárbaros como romanos, se aprovecharon de esta agitación y el ahora extremadamente debilitado ejército huno no pudo hacer nada en respuesta. A finales de la década siguiente, los hunos habían comenzado a retirarse de Europa de vuelta a las estepas. Algunos permanecieron en lo que más tarde se llamaría Hungría, pero los que lo hicieron se vieron obligados a pedir protección a sus antiguos enemigos contra los invasores de sus tierras. En esta ocasión, toca hablar del conglomerado militar bizantino en tiempos de Justiniano, en el que será el último capítulo de la tercera parte de esta serie, básicamente el último capítulo. Más adelante, probablemente se haga una serie similar de la Edad Media. Pues bien, en el Imperio Bizantino entre los siglos IV y V existía una monarquía militar burocrática centralizada, heredera de las principales características del sistema estatal del Imperio Romano tardío, que combinaba las tradiciones del sistema estatal romano con elementos del despotismo oriental. Los círculos gobernantes de Constantinopla veían en Bizancio al sucesor del Imperio Romano. El desarrollo económico del imperio, floreciente a principios del siglo VI, cuya artesanía, comercio y ciudades predeterminaron la activa política exterior de Bizancio bajo Justiniano I, quien reinó entre el 527 y el 565, expresada en un intento de reconquistar el antiguo imperio romano. Gracias a la experiencia de siglos de construcción militar, la interacción con las estructuras militares vecinas, las tradiciones y las actividades de unificación y centralización de Justiniano, el ejército bizantino durante este periodo tenía una estructura clara, el suministro uniforme y el control como arma
arma moderna, el ejército del Imperio Romano de Oriente se considera, con razón, una de las organizaciones militares más singulares de la tardua antigüedad o de la Alta Edad Media. Pues bien, vamos a hablar ahora del ejército y su estructura. Gracias a Procopio de Cesarea, sabemos bastante de lo que era el ejército bizantino en tiempos de Justiniano. Procopio era el secretario de Belisario, el principal general de este emperador, y pasó la mayoría de sus campañas con él, estando en el séquito de este comandante. El mando y el control de las tropas procedía del principio de estricta subordinación habitual en el aparato burocrático imperial. A la cabeza del ejército estaba el Magister Militum, que era el comandante en jefe con residencia en Constantinopla. A veces eran dos. Esto permitía al emperador evitar el dominio de los militares, introduciendo así una sana competencia en las filas del alto mando. El Magister Militum Stralitato, que era el comandante en jefe de un teatro de guerra de una parte del imperio, por ejemplo, el Magister Militum de Oriente, el Magister Militum de Armenia, el de Tracia, etc. Luego estaban también los jefes federales, llamados Comit Federals. Después teníamos a los comandantes, conocidos como Stratig, y los óptimos, que eran asistentes elegidos por los propios Stratig, que se encargaban también de la entrega de provisiones y del pago de salarios. Por otro lado, estaba el eparca del ejército, que era el comandante principal de un ejército. Los generales son en esta época al mismo tiempo confeccionadores, en el sentido en que esta palabra se utiliza en una época posterior. Están rodeados de tropas reclutadas por ellos en su propio nombre y que reciben el nombre de hipáspitas. No se les puede llamar guardaespaldas, ya que su número alcanza varios miles, y al mismo tiempo estas tropas tampoco sirven para fines de seguridad. Más bien, su significado era que los mercenarios son más fáciles de manejar si el líder es al mismo tiempo un empresario que organiza los asuntos militares. Junto a los hipáspitas, cuya composición nacional no está clara, en las tropas de Justiniano encontramos una gran variedad de milicias tribales: hunos, armenios, oseditas, persas, merulios, lombardos, gépidos, vándalos, eslavos, árabes, moros, masagetas, etc. Estos se conocían como federados. El relato de Procopio sobre la movilización de las tropas de Narsés para la lucha contra Totila caracteriza el método de composición de las tropas en esta época. Nombra las naciones que las incluían, la designación de las unidades militares, no por los números de las legiones, sino por los nombres de sus comandantes. El orgullo y el colorido del ejército de Narsés está en sus guardaespaldas, que prestaban un juramento especial de fidelidad al líder. El abigarramiento de los contingentes no tuvo un efecto favorable en la eficacia combativa de las tropas. El segundo inconveniente importante fue a menudo una disciplina débil. A veces los mercenarios imperiales se pasaban no solo al bando de los germanos, sino también al del rey persa. Sin embargo, este es un vicio de los mercenarios en general. Además de las deficiencias, las fuerzas bizantinas tenían una serie de ventajas, sobre todo en la organización y en la estructura jerárquica. La organización del ejército, según el código de Justiniano, se dividía en 5 puntos: la escuadra del comandante, que eran estos hipáspitas; la infantería, dividida en grupos de 8000, que a su vez se dividían en 4 de 2000 y estos en otros de 256. Por otro lado, estaba la guardia de palacio, dividida en escoltas; la caballería, dividida en grupos de 6000, los cuales se dividían en grupos de 2000 y estos en otros de 200 a 400 personas, así como centenas, decenas y pequeños grupos de 5 hombres. Finalmente, estaban los federados, que eran mercenarios bárbaros y milicias tribales. También había unidades técnicas especiales al servicio de las máquinas, así como equipos de ingenieros. Como en los ejércitos de la antigüedad clásica, bajo Justiniano encontramos una división fundamental y poco frecuente según el tipo de arma. La infantería, fuertemente armada, era el núcleo del ejército, y luego teníamos la infantería ligeramente armada, que eran arqueros o lanzadores de jabalina. Después teníamos la caballería, con armas cuerpo a cuerpo, lanceros y arqueros ecuestres, pero además también aparecen las hachas de combate y otras armas nacionales de según qué tribus. Pero poco a poco, bajo la influencia de las operaciones militares con sus vecinos orientales, el Irán sasánida fue durante mucho tiempo la dirección principal. La prioridad de la estructura del ejército pasa finalmente de la infantería, que era el esqueleto en el antiguo ejército romano, a la caballería, que se había convertido en lo mejor y en la mayor parte del ejército bizantino. El concepto de legión no adquiere un significado táctico, sino solo organizativo. El arma principal tanto de la infantería como de la caballería es el arco con flechas. Se utilizaban mucho las armas arrojadizas y las fortificaciones en campaña. La infantería ligeramente armada y la fuertemente armada se fusionaban entre sí, incluso la infantería y la caballería ya no pueden separarse tajantemente. Los soldados de infantería montan a caballo y la caballería lucha a pie según sea necesario. La parte agrícola
agrícola del pueblo, que pagaba impuestos, queda ahora separada de su propio ejército. Los federales, que constituían una parte importante de las tropas, también tenían sus propias características. Se prestó especial atención al adiestramiento de las tropas, a la mejora de las formaciones de combate y a la dotación de las fuerzas armadas. En cuanto a la milicia local en ciudades y pueblos, que tenía una posición subordinada reunida solo en algunos casos cuando se reflejaban las invasiones de los eslavos y búlgaros, se dividía en contingentes tribales y tenía una eficacia de combate bastante baja. Algunas de las razones para el éxito de las tropas de Justiniano fueron 7. Unos oponentes más débiles, debido a que el reino ostrogodo, el estado vándalo, etc., se construyen sobre la base del sistema patriarcal. En cuanto a los búlgaros, eslavos y otras tribus que hicieron incursiones, pasaron por las tierras del imperio como un colador, sin violar los fundamentos del sistema estatal, aunque trayendo muerte y destrucción. Los adversarios de Bizancio no tenían tal potencial en fuerza y recursos humanos, salvo la Persia sasánida, un ejército bizantino más progresista, sin olvidar en cierta medida las tradiciones romanas del arte militar, sin tener en cuenta la táctica, la organización, etc. Solo consideramos las armas. Las modernas armas de combate cuerpo a cuerpo de los bizantinos, excelentes máquinas arrojadizas, que Procopio describe de manera brutal, subraya las debilidades de los adversarios en ese aspecto. También tenemos el excelente conocimiento de los fundamentos teóricos de los asuntos militares por parte de los generales bizantinos. También tenemos la presencia de los notables comandantes Belisario y Narsés al frente de los ejércitos romanos de Oriente, no solo utilizando y generalizando todo lo anterior, sino también inscribiendo su brillante página en la historia y en la teoría del arte militar en general. Cumplieron dignamente la titánica tarea que se les había encomendado. Bizancio creó su propia escuela de pensamiento militar, original y propia. Narsés y Belisario no lucharon por número, sino por habilidad, con unidades de 15 a 30.000 hombres contra las masas de bárbaros. Después tenemos el poder económico del imperio, que justo en el siglo VI tenía la riqueza y sus recursos económicos en auge. También está la magnífica diplomacia bizantina, esencialmente entendida como una ciencia equivalente a la jurisprudencia, que desempeñó un enorme papel a la hora de anexionarse territorios. Y por último, el factor tiempo, una coyuntura favorable en política exterior, determinó tan brillantes éxitos de la Segunda Roma. Aunque el ejército bizantino no logró alcanzar la antigua potencia y eficacia combativa de las legiones romanas, la élite gobernante trató de maximizar la eficacia combativa de sus fuerzas armadas. El auge general del imperio, la situación de la política exterior y un ejército poderoso, todos estos factores, unidos a otras razones, dieron tanta importancia a la política exterior del imperio en esa época. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.